Buenas, ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Cortá el audio. perdón. Está bien, no hay problema. Avisaba para que no hubiera problema. Ahí estamos haciendo entrar a la última gente. Seguimos haciendo entrar gente. Bien. Bueno, como les repito, la semana que viene entonces vamos a hacerlo también a las 18 a fin de que no pierdan clase. La idea es que lo vayamos haciendo, o sea, ya después nos volvemos a regularizar hasta que aparezca la próxima reunión de comisión de enseñanza o de proyecto, o de la reunión de consejo. ¿Está? La idea es reuniones de consejo, hay una por mes, y reuniones de consejo y de las reuniones de la parte académica también es una vez por mes, normalmente una semana antes de lo que es la reunión de consejo de ICI, que son partes del laburo que vamos haciendo entre todos en la facultad, ¿no es cierto? En donde se nombran a los profesores, ustedes saben que todo es un órgano colegiado, ¿sí? Entonces, nosotros desde la Comisión de Enseñanza somos los que verificamos que los concursos se hagan como corresponde, que las materias estén de acuerdo a lo que corresponde. Si hay algún inconveniente, somos nosotros los que respondemos primero para después decirle a la gente del consejo qué es lo que tiene que hacer. Yo después participo en la reunión de consejo con mi voto. Esa es la forma que tenemos desde la política de participar en la facultad. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de todo lo que habíamos visto hasta ahora, que vimos un montonazo, ¿sí? Si yo a ustedes les pregunto una instrucción, ¿sí? El formato de una instrucción, ¿de qué depende? Se sienten los grillos. ¿Cómo, Borja, no te escuché? ¿Cómo, Mateo? No te escuché, si lo podrías repetir. ¿De qué depende, sí, el tamaño de una instrucción? O el formato de una instrucción. ¿De qué De depende la el formato? cantidad de bits. De la cantidad de bits. Ponele. Pero básicamente, ¿de quién depende? Depende de lo que quiera la persona que lo construye, o sea, Bien, en este depende de caso lo que que sea quiera de el 8 arquitecto. bits. De lo que Sí, quiera el arquitecto. ¿Está bien? claro. Puede ser de 8, de 16, está bien, está conformado por bits. Pero depende de lo que quiera el arquitecto. ¿Está bien? Bien. ¿Qué dos partes tenía una instrucción? ¿Qué dos grandes partes tenía una instrucción? La búsqueda de instrucciones y la ejecución. No. Las partes de la instrucción. La instrucción, vamos a suponer, tiene 8 bits y tenía Cuatro partes. dos grandes partes. No. La instrucción. No, Sí. no estamos hablando del ciclo. Yo estoy hablando de la instrucción. El La código instrucción de tenía dos operación grandes. y las direcciones. Exactamente. El código de operación y el campo de direccionamiento. ¿Qué me daba a mí el Claro. código de operación? ¿Cómo se llama? Lo que se tenía que hacer sería. Dicho en Parte otras lógica. palabras. ¿Cómo, Sebastián? La parte lógica. No. El set de instrucciones me decía. Me decía la cantidad de instrucciones que podía ejecutar. ¿Está bien? Ujú. Eso no lo El código de definía también el operación. arquitecto. Claro, el código de operación es el set de instrucciones. ¿Está bien? O sea, acuérdense que una máquina está hecha de idea y semejanza del hombre. Por lo tanto, hay que decirle qué hacer y con quién. ¿Está bien? Entonces, el código de Sí, me operación, refiero. el código de operación me dice a Es como mí.
El que dice como sumar, restar, eso sería. Claro, es el que dice qué operaciones puede hacer ese micro. ¿Está bien? Y, claro, y las otras direcciones serían con qué números, por ejemplo. ¿Dónde tiene que buscar lo que tiene que guardar, lo que tiene que usar como operando? ¿Está bien? El campo de direcciones. ¿Está bien? Pues puede ser dónde guardar el resultado, ¿sí? Pues ya vamos a ver que puede haber más de una dirección, ¿sí? Ya vimos que había 2, pero pueden haber 3, puede haber 4, o sea, eso lo podemos ver después más adelante, pero a ver, puede suceder que la máquina tenga un solo un solo campo de direcciones y, bueno, utilice una mayor cantidad de instrucciones para poder trabajar. Entonces, tiene que decir dónde guardar y dónde buscar. ¿Está bien? Esa es la idea del campo de direccionamiento. Bien, ahora sí, vamos al ciclo de instrucción. El ciclo de instrucción tiene dos grandes partes. Sí. Búsqueda de instrucción y ejecución. Exacto. Y la búsqueda, ¿se acuerdan que se llamaba transferencia también? ¿Por qué se Claro, llamaba? Está bien, búsqueda o yo transferencia. cuando lo estudié lo puse como transferencia. Cuando hice tu Claro, ¿por cuestionario, qué? Búsqueda o transferencia. Una o otra. La misma, es lo mismo, es idéntico, pero puede ser búsqueda o transferencia. claro. Es una respuesta con mala leche. Ok. Son preguntas mala leche esas, pero bueno, son de onda. Es para que ustedes se vayan acostumbrando a lo que les puede llegar a tocar en un parcial. ¿Está bien? Por eso es que les decía que lo hicieran, que la nota era algo anecdótico, pero que a ustedes les iba a servir como para conocer cómo viene el tema de las preguntas en un parcial. ¿Está bien? O en un final. Claro, ok. Así que no te preocupes si contestaste mal. La idea es que, bueno, No, no, era por eso. Dije, está bueno, bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero para que vean qué lo puedo. guacho que es el profe. ¿Está? Claro, eso, claro. Por eso dije, bueno, entonces él dice búsqueda, si lo va a tomar como búsqueda, yo voy a decir que búsqueda. Está bien, búsqueda o transferencia. Cualquiera de las dos es correcta. Claro. Ok, Pues ok. serían como sinónimos, ¿no? Bien, búsqueda o transferencia. ¿Y por qué se llama transferencia? Porque hay tres procesos dentro de esa transferencia que es, tenés el contador de programa, que es el que está viendo la instrucción que se va a hacer, tenés el RI, que no me acuerdo el nombre, Registro de el instrucción. registro de instrucción que tiene la instrucción que se está ejecutando, y tenés A ver, el, El decodificador. se te está el armando, codificador, decodificador, que es el que... se te está armando lío. Pará. Sí, 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 sí. Yo A ver, Andrés, dale. instrucción almacena las instrucciones que se van a ejecutar. Exacto. El código, el contador de programa está siempre mirando la próxima instrucción. ¿Está bien? Pero como es el primer paso del programa, lo que hace es mirar la próxima dirección donde está la instrucción. Busca la instrucción en ese lugar y se la lleva al registro de instrucción. Por eso le llama transferencia, o sea, lo copia de la memoria RAM al registro de instrucción. Y después, el decodificador toma el contenido ese y lo ejecuta. ¿Sí? Ahí está la ejecución. Antes, por supuesto, el contador de programa aumentó 1. Está mirando a la próxima instrucción, que es la definición que tiene. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Yo le digo porque, a ver, yo te voy a poner, por ejemplo, ¿qué hace el contador de programa? Mira la próxima instrucción a ejecutarse, mira la instrucción que se está ejecutando o mira la instrucción anterior a la que se está ejecutando. Es la próxima. ¿Está bien? Claro. Y una vez que transfiere la instrucción Aumenta 1. aumenta 1. Aumenta 1. Exactamente. Te digo, aumenta 1 si la instrucción dice que aumente 1. Está, eso ya después lo vamos a ver también. ¿Ok? Claro, porque Porque yo tenía que ver puede con el ser tema una de si es instrucción, secuencial o no. a ver, puede haber una instrucción que sea de bifurcación, puede haber un goto. ¿Está? Por eso te decía. Si es secuencial o no. Si va de 1, o sea, va bajando o tiene que hacer un... Por eso, si la instrucción es de salto, va a ser un salto y el contador de programa va a reflejar ese salto. ¿Está bien? Ustedes van a ver que hay saltos por positivos, hay saltos por negativos, hay saltos condicionales, hay saltos incondicionales. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Pero como para que ustedes tengan una idea, esto funciona de esa manera. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Si yo digo cómo es la estructura física de una memoria RWM. RWM.
Sí, la RAM sería. ¿Es la que tiene como una estructura de casillero? ¿Ah? ¿Es Y está, biestable o no? y está compuesto electrónicamente, ¿por qué? ¿Cómo se llaman los elementos? Flip-flop era. Exacto. ¿Y por qué se llaman flip-flop? Me va a decir, porque una Porque... vez en flip y otra vez en flop. No, porque son volátiles, se puede decir. No, son biestables, pueden almacenar un 0 o un 1. Sí, esos son los. Ah, era porque tenían doble Claro, valor, la claro. memoria RAM es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Que no va a Se tener puede siempre borrar. los mismos datos, los mismos valores. Se puede Se van a cambiar. ir cambiando, se van a ir a reescribir. ¿Qué pasa Floja si apago? esa ¿Qué pasa si le definición. corto la energía a la máquina? Claro, Ah, eso lo leí. cuando se Claro, corta la una vez que energía y la vuelve a aprendes, reiniciar, cambia con tiene otros valores. otro. Exacto, eso tiene un valor diferente. Está en 0. ¿Sí? O sea, no Claro, tiene condenado. No tiene Diferente condenado. con la. con la Yo cuando ROM. reseteo, por eso digo muchas veces a los alumnos, los cargo, porque como no leen, le digo, ustedes muchachos tienen RAM, porque me voy yo, le pegan una patadita al enchufe y se les borra toda la memoria, no le queda nada. ¿Tá? Entonces, Sí. muchas veces nosotros trabajamos con memoria RAM, ¿sí? Realmente tenemos una mezcla de memoria RAM y memoria ROM. Ahora, ese pasaje que nosotros hacemos en nuestra mente es propio de la mente, ¿tá? Porque es una ROM que por ahí no se acuerda de lo que dijimos, pero en algún momento hay un insight, ¿sí? Y así ese es el nombre que recibe. ¿Sí? Hay un insight que te prende la lamparita y dice, uy, esto lo vi en algún lado, y enseguida sale. ¿Sí? O sea, muchas veces yo estoy durmiendo y me despierto con la solución de un problema. Eso me pasa cotidianamente. Cuando yo me dedicaba a la programación, que era más machucatecla, como digo yo, ¿sí? Allá lejos y hace tiempo. Ahora, a ver, uno ya está más viejito, entonces ya no se dedica más, sino que lo que hace es coordinar. Había veces que me acostaba con el problema en la cabeza, me dormía, ya no es que me impedía dormir, pero por ahí me levantaba a las 2 de la mañana con la solución y me tenía que sentar en la computadora para resolverlo. ¿No está mal eso? No es. A mí también me pasa, ¿eh? Pero no está mal. No, no está mal, es que tu mente funciona de esa manera. Otra cosa que me sirve mucho es salir a correr. Muchas veces voy corriendo y voy solucionando los problemas cuando voy caminando, cuando voy corriendo. Y de paso me sirve para pensar en otra cosa que no sea correr, sobre todo cuando uno tiene que hacer 10 kilómetros o 15 kilómetros. Tenés que concentrarte en otra cosa. Pues si te concentras en la respiración, te empezás a cansar. Si empezás a mirar, por ejemplo, cuando corres solo, ¿no? Cuando corres en compañía, por ejemplo, una carrera de calle, es mucho más fácil porque tenés gente alrededor. Pero cuando corres solo, vos tenés que concentrarte en algo. Y bueno, justamente resuelvo cosas mientras voy corriendo. Es propio de nuestra mente. Hay gente que no le importa 3 pepinos. Tiene problemas, se duerme, chao, que sea lo que Dios quiere. Y tampoco lo soluciona. Hay mentes que funcionan de esa manera. Bien, sigamos. Disculpen, se me mueve todo porque como estoy con una mesa sobre mis piernas, entonces cuando toso se me mueve todo. Bien. Entonces, eso es una duda que tenía. Esa forma, esta estructura de tipo un estante de hotel, ¿es toda la memoria principal o solo la memoria RAM? Bueno, estamos hablando de Esa la es la memoria estructura RAM. de. Es para vos pensar cómo está organizada la memoria RAM. Realmente es parecido. ¿Sí? Ah, ok. A ver, es como cuando uno hace el paralelismo con la FAT. ¿Saben lo que es la FAT? No. No. Tabla de asignación de ficheros en castellano. La FAT está en el disco rígido o en un disco, ¿sí? En la pista 0 del disco, que es el índice del disco. Ustedes saben que un disco se divide en partes, pistas, sectores y caras. ¿Sí? Entonces, cuando yo almaceno algo, cada pedacito de ese disco tiene 3 números. Un número que indica la pista, otro que indica el sector y otro que indica la cara, si es cara superior, cara inferior. ¿Sí? Eso es como si fuera el índice de un libro y se graba en la pista 0. Cuando yo borro un archivo, borro físicamente un archivo, yo lo que hago es borrarlo de esa FAT, pero no lo borro del disco. Es por eso que se pueden recuperar archivos. Por eso que ustedes han visto películas de CSI, que los tipos recuperan cosas de archivos. ¿Y cómo hacen? Si fue borrado, fue quemado. Es que en el disco nunca se borra nada. ¿Está? Todo se sobrescribe. Y hay programas que permiten recuperar esa sobreescritura. ¿Está? Porque lo que yo hago cuando borro físicamente algo de un disco, lo que borro realmente es el índice.
Después lo que hace la máquina es buscar el primer sector donde está parado que está vacío. Entonces agarra y lo graba en ese lugar. ¿Ah? Funciona de esa manera. Esos Acá en los este discos caso, rígidos, claro, sí, en los no en discos los sólidos. no en los sólidos, en los discos duros. Se llama tabla de asignación de ficheros. Y en ese lugar también están los discos de los archivos de arranque. Para que un sistema operativo pueda arrancar, tiene que tener su sector de arranque. Entonces, por ahí eso es muy jodido si yo al disco le rompo lo que es la pista cero. ¿Está? Un formateo rápido de un disco lo que hace es borrar la pista cero. Ahora, si yo hago un formateo físico, que eso ya necesita algún programa especial, eso va a armar toda la estructura del disco. Y ahí estoy borrando todo, no estoy dejando nada. ¿Está? Pero bueno, son cosas que vamos a ver más adelante. Pero como para que ustedes vean la diferencia, por ejemplo, con una memoria RAM. Una pregunta, profesor. Sí, Cristian. Los discos de estado sólido no tienen el equivalente al formateo de bajo nivel que había antes, ¿no es cierto? Exacto. Tienen un formateo que borra su estructura, pero no, a ver, no funciona de la misma manera. Porque es electrónico, o sea, no es magnético. Ya está, perfecto. Bien. Acá llega otra persona más. Ahí va. Bien. Una pregunta, Entonces, profe, sí, sobre los registros, que cuando lo estaba estudiando, ¿son de 8 bits o pueden ser de más bits? ¿qué registros? Para. El La registro de palabra de la instrucción. memoria, La palabra de instrucción. claro, No, la que se palabra de instrucción graba, va a depender. No. La palabra de instrucción va a depender de la arquitectura de ese micro. No. ok, por Se eso, puso 8 bits para poner un ejemplo que sea fácil para ustedes, nada más. era un byte, que era un... ok. Claro, pero una cosa sencilla para decir, bueno, mira, si yo tomo esto, pasa esto, acá tengo esto otro, esto lo vamos a dividir así porque a mí se me antoja. ¿Está? Listo. Bien. Pregunto. Esperen que me suena la nariz, porque esta es la hora que empieza. Pregunto. Bueno, vimos lo que era el ciclo de instrucción, vimos lo que estábamos hablando de memoria RAM, hablamos de lo que era volátil. ¿Cómo puedo programar una memoria ROM? ¿Qué formas había de programar una memoria ROM? Supongo que hay Programar, ¿no? dispositivos electrónicos que ¿Cómo? escriben el hardware. Supongo que hay aparatos que escriben el hardware, que Había. escriben el código. Había. Ahora la En puedo ese caso, programar con un software, por eso se llaman Flash BIOS. ¿Tá? Si ustedes tienen máquinas de esta de alta gama, ¿sí? O alguna notebook de marca Hewlett Packard, una Dell, una Toshiba, sí, una Dell, una Toshiba, esas máquinas normalmente, cada tanto tiempo, lo que hacen es actualizar su firmware. ¿Está? ¿Por qué? Y porque permite descubrir nuevos periféricos, a lo mejor consiguen bajar el consumo del micro, ¿sí? Tapar ciertos agujeritos que por ahí quedan, que pueden ser usados por algún muchachito con malas ganas y ganas de meterse en nuestra máquina, ¿sí? Pero antiguamente no se podía programar, por eso se llamó ROM, memoria de solo lectura. Después se la programó mediante dispositivos que se conectaban a la placa madre y permitían configurar mediante código ese firmware. Y después a alguien se le ocurrió hacerle una ventanita a la memoria ROM, ¿sí? Que venía tapadita con una etiqueta, y por medio de infrarrojo yo podía programar esa memoria ROM. Lo actual se programa a través de un software, lo cual tiene sus desventajas, por supuesto, pues si yo puedo acceder a la BIOS, yo te puedo romper la computadora en 1000 pedacitos. Me agarro, te cambio las temperaturas de funcionamiento, cambio los sensores de temperatura y se vuela toda la miércoles. O te cambio el voltaje nomás del micro y te lo quemo en 1000 pedacitos. ¿Está bien? Entonces, por eso es que, bueno, la BIOS es interesante que se pueda actualizar, pero siempre que descarguemos la BIOS, tiene que ser una actualización que te indique la computadora, no porque a uno se le antoje. ¿Está bien? Y después con
cuidado de que siempre quede conectada a la corriente eléctrica, ¿sí? Que no se te vaya a apagar. Porque si te agarra cuando estás sobreescribiendo los sectores de la ROM, no va a andar mal la máquina. ¿Está bien? Porque eso está soldado a la placa madre. Bien. Sí, bueno, no le voy a preguntar qué automático, qué secuencial, qué dato, qué información, porque eso ya está podrido de ver, ¿sí? ¿Me permite otra pregunta, profesor? Sí, decime, Cristian. Porque usted había mencionado la FAT como el sector de inicio del disco. No, junto con la FAT está el sector de inicio. Ah, perfecto. La FAT es el directorio. La FAT es el directorio. Vendría a ser el índice de un libro. Si ustedes lo quieren comparar con algo, el índice de un libro. Lo que tenía entendido era que el Master Boot Record era el sector y FAT es una forma de formatearlo entre muchas que hay. No, FAT hay un montón. Tenés 32, 64, NTFS. Actualmente lo que se trabaja con NTFS a partir de Windows NT, ¿sí? Que lo que hace es permitirte nombres más grandes de archivo, los sectores son mejores aprovechados. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos discos. Ya, no nos adelantemos a las cosas, porque si no, a ver, por ahí la gente que lo entiende no va a tener problema, pero la gente que no entiende va a empezar a bollar por ahí y no va a saber de qué cuerno estamos hablando. ¿Sí? O sea, por ahora hay varias formas de FAT, ¿está bien? Hay varias formas de FAT. La FAT que se está usando en Windows actualmente es la NTFS, que es la que me permite tener nombres grandes de archivo y tener un mejor aprovechamiento del disco. Hasta ahí, nada más. Bien, después hablamos de micro. El micro era el cerebro de la computadora, ¿sí? ¿Qué unidades lo componían? La unidad aritmético-lógica, ¿Sí? Unidad de control. Ajá. la memoria auxiliar, no, la auxiliar, perdón. Los registros. Los registros, punto. Sí, los registros. Bien. ¿Qué hacía la unidad de control? Yo puse que estaba formada por distintos elementos y ahí puse el registro de instrucción, el decodificador. Está bien, pero ¿cuál es la función? Lo que hace es procesar datos y comunicar los bloques de la máquina, o las componentes de la máquina. ¿Procesar los datos o controlar que se procesen? No, procesar datos. ¿No controlar? Y comunicar los bloques de la máquina puse. ¿Pero no controlar? Claro, yo puse. Claro, se llama control, sí que tiene que controlar. Procesa y controla. Claro que controla. tiene Claro el nombre. que controla. Claro que controla. Claro que controla. Bien, la unidad aritmética lógica, ¿qué hace? Se encarga de las operaciones lógicas y aritméticas. Las Bien. puertas Yo lógicas, eso puse también. tomar decisiones lógicas y matemáticas, creo que era. Matemática, exacto. Bien. Bueno, chicos, les gusta así como estamos haciendo la clase, ¿no? Porque creo que se hace un poquitito más movida, ¿eh? Y ustedes de paso van repasando las cosas que vamos haciendo. Los que no participan, traten de Sí, está participar. muy bueno. Sí, sí. A ver, chicos, traten de Sí, participar. me gusta. Nadie los está evaluando. Estamos tratando de sacar entre todos algo y de repetir tanto que nos quede en el gocho, ¿sí? Porque una de las formas de estudiar es repetir. Y repetir en voz alta. ¿Por qué? Porque no solo lo tenemos que ver, sino que también lo tenemos que escuchar. O sea, nos tiene que entrar por las orejitas. Ese es el principal tema. Sobre todo aquellos que vienen de una secundaria en la cual no dieron clases como corresponde, por ahí no les enseñaron metodologías de estudio, ¿sí? Entonces, nos encontramos con ese problema. Ustedes fíjense que empezamos 100 y pico de alumnos. Si ustedes cuentan hoy, somos 33. ¿Está? Es complejo el tema. Yo lo entiendo. Por ahí no es lo que yo me imaginaba. El tema está en que hay que ser cabeza dura y seguir adelante. ¿Por qué? Porque es una profesión que si ustedes la toman bien, van a ganar mucha plata. Y es una profesión que les va a permitir conseguir trabajo, a pesar de la misiadura que hay. Nosotros tenemos que los alumnos que llegan a tercer año ya están trabajando todos. Entonces, si yo me la tomo en serio y después sé adivinar para qué lado va el estado del arte, yo puedo ganar mucho dinero. El estado del arte ahora se va para el lado de la seguridad, se va para el lado de la web, se va para el lado de las redes. Entonces, son cosas que se sabe poco y hay muchos chantas dando vueltas. Entonces, por ahí, especializarse en ese tipo de ramas, tenemos cientos de ramas, por no decir miles, hace que la profesión sea linda. Básicamente eso.
Bien, no quiero extenderme tanto porque por ahí después Y me... claro, el campo de aplicación es casi infinito. O Es sea, casi se infinito. puede aplicar en lo que Sí, es sea. Se limitado. labura bien y se Es labura muy impresionante. bien estando desde tu casa, lo cual te permite a vos estar de otra manera, no estar atado a una empresa, sentado en una empresa, ¿sí? Y trabajar desde tu casa es una gran ventaja, ¿sí? Que no Sí, da bueno. para- Pero antes que eso Y ganás buen hay que dinero. hay que pasar algunas cositas molestas. Y bueno, a ver, en la vida Es normal. si fuera, a ver, Elías, si la vida fuera lisa y llana, sería tan aburrida. Por Lo eso que lo pasa digo. es que, como yo digo, Elías, lo que pasa es que a mí ya se me hace demasiado movida, ¿sí? Entonces creo que un poquito de la movilidad se le vaya a alguno de ustedes, ¿viste? Porque yo siempre digo lo mismo. Pero bueno, hay algunos que nos toca una cantidad mayor de piedras que a otros. Desgraciadamente es así. Y ustedes se van a encontrar siempre en la profesión con piedras. Es así de sencillo. Y bueno, la inteligencia está en justamente saberlo resolver. A ver, yo siempre cuento, miren, yo en la otra facultad había que resolver un problema. Y me encontré en la sala de informática a dos tipos que estaban peleándose. Tienen 30 máquinas, dos columnas que joden la vida, y un cañón puesto, y un cañón que tienen puesto el soporte en el medio del techo, en el lugar que corresponde. Pero la pantalla está a un costado, hacia la izquierda. Entonces se estaban peleando porque decían, no, el proyector hay que cambiarlo de lugar. Pero si cambiamos el proyector de lugar, hay que cambiar 20 máquinas de lugar porque las columnas molestan porque tienen que girar la cabeza hacia la izquierda. A ver, cuando yo llegué y vi la discusión bizantina que había, le digo, a ver, muchachos, si yo tengo que cambiar el soporte del lugar, tengo que cambiar conexiones, romper el techo, ¿sí? Hacer una conexión por afuera. ¿No es más fácil colocar dos tornillos en el medio de la pared y cambiar de lugar la pantalla donde se proyecta el proyector? ¡Ah! Es como si lo hubiera encontrado y le hubiera caído el maná del cielo. A ver, no hay que tener más de 2 centímetros de frente. Yo cuando lo miré le dije, bueno, para algo me recibí de ingeniero, es así de sencillo. Nuestra función es resolver problemas. Entonces, si vos tenés un problema, al ser futuro ingeniero, vos lo que tenés que hacer es saber resolver esos problemas que tenés. Te jode esta piedra, bueno, a ver cómo la pasamos por el costado. Es así de sencillo. O cómo la pasás por arriba. Sin joder a esa persona. Tan fácil como eso. ¿Yo por qué estoy trabajando como docente en la facultad? Por algo muy sencillo. Primero porque me gusta. Y segundo porque devuelvo algo de lo que me dieron muchos docentes. ¿Tuve docentes malos? Por supuesto. Con el tiempo lo vamos a ir charlando. Pero yo lo que estoy tratando de hacer es ver las cosas que hicieron mal conmigo y tratar de no repetirlas, ¿sí? Eso es un poco de inteligencia. Entonces, si ustedes encuentran problemas, bueno, resuélvanlo. ¿Por qué? Porque en la vida, en la profesión, se van a encontrar con miles de problemas. El jefe malo, el jefe bueno, el jefe dejado, el compañero que no te da bola. Vamos a prender la luz porque no se ve nada. Ahí va. Uy, ahora tengo la luz atrás. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, básicamente eso. Bien, estábamos hablando del micro. Ahora aparece un profesor providencial. Tiene la iluminación así Sí, del cielo. tengo el halo. En cualquier momento estoy transmitiendo del cielo. Si lo pongo acá de costado, sí, igual se ve, no quiero que se vea nada. Estoy en la cama, vuelvo a repetir, estoy sentadito, tapadito en la cama, bien apaparruchado, me tomé los medicamentos y estoy dando clase. Me pegué un baño antes para ver que no tenga fiebre, que no hay, gracias a Dios, pero bueno. Entonces, este micro tiene un problema, que es cuándo hacer las instrucciones, o sea, cuándo controlar. ¿Y quién le dice cuándo controlar? Porque eso no lo vimos. O cuándo hacer algo. El micro necesita de algo que le indique cuándo hacer las cosas. Necesita de un reloj. ¿Está? Ese reloj es el que marca el tiempo en el cual hace cada instrucción. Es el famoso reloj del microprocesador. Y ustedes van a ver en el apunte en el libro, ¿sí?, de Hillard, que dice que es, ¿leyeron qué es el reloj? No, Léalo, no lo leo. léalo.
Ese reloj lo que hace es dar el tiempo en el cual se produce la instrucción. ¿Sí? Es como si fuera un metrónomo. ¿Conocen lo que es un metrónomo para la música? Que es el que marca el tiempo. Ujú. Sí, Bien. sí, el Es como tempo. un metrónomo, por supuesto electrónico. Y su frecuencia se mide en hercios. Normalmente ahora como las máquinas son muy veloces, y ahí hay un error, yo dije veloces, tienen altas frecuencias de funcionamiento, ¿sí? Veloces es para el vulgo, para nosotros son altas frecuencias de funcionamiento. Esas frecuencias se están midiendo en gigahertz. Antiguamente se medían en megahertz. ¿Está bien? Porque es una frecuencia. ¿Está bien? Es una frecuencia, es un ondulado, es una sinusoide. Y se mide en el famoso Don Hertz, ¿sí? Que estudió las ondas hertzianas. ¿Está bien? Entonces, esta frecuencia de funcionamiento, y el micro tiene dos, una interna, que es propia del micro, y una externa con la cual se comunica con los elementos externos. Por supuesto, la velocidad interna del micro es la velocidad con la cual nosotros compramos el micro. Por ejemplo, me compré un i7 de 3 MHz, de 3 GHz. Esos 3 GHz es la velocidad, mal llamada velocidad, es la frecuencia de funcionamiento. Nosotros la confundimos con velocidad. La velocidad se mide en MIPS, M-I-P-S, millones de instrucciones por segundo. MIPS, MIPS. Eso es velocidad. Lo que pasa es que si ustedes van a una casa de computación y piden un micro de tantos MIPS, lo van a mirar raro como si fueran un niño. Le van a decir, ¿ustedes vos qué son? ¿Sí? Porque la velocidad se la reconoce como frecuencia. Está mal. ¿Sí? Cuando yo hablo de velocidad, hablo de MIPS. Y cuando hablo de frecuencia, estoy hablando de la frecuencia de funcionamiento del micro. ¿Estamos de acuerdo? Y dijimos que tiene dos frecuencias. Una interna para el micro y otra externa. Es por eso que cuando nosotros tenemos una placa madre y vamos a colocar un micro, tenemos que tener en cuenta que esa placa madre sea compatible con la velocidad del micro externa, porque si no, no va a andar. Es como cuando ustedes ponen dos memorias diferentes, dos bancos de memoria diferentes, con velocidades diferentes, mejor dicho, con frecuencias de funcionamiento diferentes. Ustedes van a tener que la memoria RAM la va a tomar la placa madre con la de menor velocidad. Entonces ustedes le ponen una de 133 y una de 90, o de 100, ¿sí? Va a funcionar a 100, no va a funcionar a 133. ¿Está bien? Entonces, ese micro tiene un reloj. Ese reloj es el reloj del micro. ¿Está bien? No marca la hora. Miren que hay muchas veces que yo pregunto si el reloj del micro marca la hora. Y hay muchos bobos que contestan que sí. ¿Está? El reloj del micro lo que hace es marcar la frecuencia de funcionamiento. Bien. Lo que sí vimos es que en la 486 la velocidad llegó a los 100 MHz. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Y dijimos que esa computadora, el modelo 8486, ¿qué significaba? Que era la cuarta generación de 8086, tenía ciertos hitos. ¿Quién se acuerda uno de los hitos? ¿Qué apareció por primera vez en esa máquina? Aparecieron varias. La memoria, ¿no era? La memoria auxiliar. La memoria caché, La interna. memoria caché. La memoria caché interna, dentro del micro. ¿Eso qué beneficiaba? Y si está dentro del micro, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar a qué velocidad? ¿La velocidad externa o la velocidad interna? A la interna, ¿no? Por lo tanto, va a ser más rápido. ¿Está bien? Vamos enganchando. ¿Está bien? Vamos justificando el porqué. Una esa. Otra. ¿Qué otra cosa se le incorporó a ese micro? Pues ya teníamos gráficos. Ya Te tiro, teníamos... no sé, núcleos. No, tenía No, un solo núcleo. No, hasta ahora veníamos mononúcleo. Mononúcleo sí no, teníamos hasta ahí. ¿Sí? núcleos. Hasta ahí teníamos mononúcleo. Se le agrega a él la unidad de punto flotante, la UPF, Ese te voy a preguntar. o FPU, o unidad, ¿sí? O coprocesador matemático, que ese es el nombre que tenía. Antiguamente estaba externo, pero como las cuentitas, cada gráfico que nosotros hacemos, cada puntito es un vector en 3 dimensiones, se puede imaginar la cantidad de cálculo que tiene que hacer para ese vector. Ustedes piensen nomás, en 2 dimensiones, cada punto tiene coordenadas X, Y.
Y esa coordenada y, xy, se saca con un radiovector, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces x por el ángulo que forma con la coordenada x, ¿sí? Se puede imaginar el despelote que tiene que hacer para funcionar cuando son 3 dimensiones. Entonces, Disculpe, profesor, creo que hay gente en sala de espera. uy, no veo a nadie, che. A ver, ahora le pregunto, pues mandó un mensaje. No veo a nadie, ¿eh? Lo acepto. Esperá que me fijo. Participantes 33, tengo el chat, lo voy a cerrar al chat para que no joda. No, che, no tengo a nadie. No tengo a nadie, si no lo hubiera aceptado, pues lo voy aceptando. Como lo estoy viendo a todos. No, no, Gracias ahí por me dijo avisar. ahí ya me dijo que lo aceptó. Ah, por eso. No, pues yo voy viendo y voy aceptando a medida que los voy viendo. Entonces, estábamos hablando del coprocesador. La aparición de los gráficos, ¿sí? La generalización de Windows, que al fin y al cabo en ese momento era una interfase gráfica porque el sistema operativo seguía existiendo, ¿sí? No es como ahora que es el sistema operativo más una interfase gráfica. Windows era una aplicación aparte, ¿está bien? Primero se cargaba el sistema operativo y había que escribir Win, ¿sí? Había que ejecutar el comando que me cargaba el Windows. Pero ¿qué pasaba? A partir del Windows, la gente le empezó a gustar todo lo que era gráfico. Y al empezar a gustarle todo lo que era gráfico, eso requiere procesamiento. Y procesamiento de gráfica. Y ahora aparecen también las tarjetas aceleradas de video. Bueno, eso es otro cantar. Por ahí no estamos. ¿Está bien? Entonces, la unidad de puntos flotantes aparece adentro. ¿Qué otra cosa aparece por las altas velocidades? O sea, 100 MHz. ¿Qué provocaba eso? Acuérdense que la electricidad es un fluido. Temperatura. Claro, y un fluido que pasa por un conducto tan pequeño como son los hilos que conforman un microprocesador, eso levanta temperatura. ¿Está bien? Porque genera rozamiento. El fluido eléctrico genera rozamiento. Y si genera rozamiento, genera calor. Y ese calor tenemos que disiparlo. Y para eso estuvimos hablando de que existían los comunes, que eran un simple disipador, que es un radiador, al cual se le acopla arriba un ventilador para permitir el pasaje del aire más rápido a través de ese radiador. Y también habíamos mencionado que existían otros medios, habíamos estado hablando de Thermaltake, que vimos cómo era el método líquido, y que también estaba el método de gas, que funcionaba muy parecido a una heladera, ¿sí? Pero son para máquinas de muy alto rendimiento. Inclusive, ustedes sabrán que los centros de cómputo trabajan a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, los que trabajan en el Banco Municipal, en el Banco de Santa Fe, en el centro de cómputo que está en el subsuelo, en la calle San Martín y Santa Fe, normalmente lo van a ver siempre abrigado, en verano, en invierno, ¿sí? ¿Por qué? Y porque están trabajando a 21 grados de temperatura, o 20, todo el día. Se pueden imaginar que tienen un ofri encima. ¿Por qué? Porque necesitan que esos microprocesadores que esos servidores estén funcionando a una temperatura adecuada. Y después tenemos los chantas que agarran y desarman las computadoras y le ponen un ventilador, ¿sí? El ventilador de pie, ¿sí? Se lo ponen al micro al lado para que ventile, ¿sí? Esas son las chantadas. Lo que normalmente hay que hacer es comprarse un buen gabinete, ¿sí? Que sea ventilado, y ponerle la cantidad de coolers que haga falta, ¿sí? De ventiladores que hagan falta. ¿Estamos? Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Ahí tenemos 2 alumnos más que están en Eso te iba a decir, tiene más gente. la imagen. Después hubo también que mejorar la tecnología porque esa fricción que genera temperatura en los componentes hacen un gran desperdicio de energía. Entonces había que aprovechar mejor la energía para que no se disipe tanto en calor. Claro, no solamente el problema de aprovechar mejor la energía, sino que al aumentar la temperatura, aumenta la cantidad de fallas. ¿Está bien? Por eso es que ustedes van a ver que los microprocesadores poseen una serie de sensores, ¿sí? E inclusive si ustedes se compran un gabinete muy bueno como estos de Thermaltake, vienen con sensores especiales que ustedes van a ubicar a donde ellos le dicen, y ustedes pueden regular el funcionamiento de esos sensores con ventiladores especiales, que están puestos de tal manera que ayudan a todo lo que sea placa madre, placa de video y todo lo demás, a refrigerarse, aunque la placa de video ya viene con su propio cooler y todo lo demás. ¿Sí? Profe, hace no muchos años un nuevo avance para los microprocesadores donde gran parte del funcionamiento es a través de sensores ópticos.
microscopio, obviamente, dentro del mismo microprocesador. Entonces Claro. eliminan un montón de transistores. Y sí. Y eliminar transistores significa menor tamaño y menor costo. Bien. Entonces, ahí llegamos a lo que es la unidad de punto flotante. Nosotros también dijimos que el microprocesador tenía que tratar de manejar, ¿sí?, instrucciones multimedia. Y ahí Intel es donde saca la lengua, ¿sí?, a AMD, y generan una tecnología que se llama Multimedia Extension, o MMX, a partir de la Pentium 1, ¿sí? O sea, a partir de esa generación de computadoras de Pentium 1, todas las micros de Intel tienen lo que se llama tecnología MMX, que va aumentando y se va cambiando, pero sigue manteniendo instrucciones desde la Pentium 1 para acá por compatibilidad. Ustedes saben que eso es fundamental, la compatibilidad. A su vez, AMD saca una tecnología parecida que se llama 3D Now, ¿sí? 3D Now con varios signos de admiración después, que tiene también varias versiones y que funciona de una manera muy parecida, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos el micro con sus componentes. Estos micros poseen líneas de conexión. Esas líneas de conexión se llaman buses internos. También hay buses externos, que nosotros los vamos a ver en la placa madre. ¿Se acuerdan cuáles eran los tipos de buses que había? Sí, eran 4. De control, Ajá, de alimentación. ajá. Y me olvidé. Dirección y datos, me parece. Bus de control, bus de dirección, bus de datos, está bien, y bus de alimentación, Mm, perfecto. ok. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando yo me pongo en internet, a mí me muestra solo 3 buses. Ven que dicen cuáles son los 3 tipos de buses. Lo que pasa es que hay bibliografía que lo toma como bus y otra que no lo toma como bus al bus de alimentación. ¿Está? Tan fácil como eso. ¿Puedes decir los 4 de nuevo, por favor? Sí, bus de control, bus de datos, bus de direcciones y bus de alimentación. A ver si podemos abrir el enlace, abrir la imagen en una pestaña nueva. Famoso trípode. Ah, claro. Y el de alimentación también, ¿no? Claro, sí, sí, lo dije, el de alimentación. Sí, sí, qué lástima que no podemos ver. A ver, justo no podemos ver esa imagen. Porque está donde está, justamente cómo se unen. Ah, acá tenemos otro. Oh, más chiquitita, ¿eh? Como agrandada. Bien, ahí tenemos cómo son los buses. Por supuesto, el bus de alimentación alimenta todo lo demás, ¿no es cierto? No están dibujados los buses de alimentación. Fíjense que el bus de control trabaja con la memoria y con las unidades de entrada y salida. ¿Está bien? El bus de datos trabaja con las 3, la CPU, la entrada y salida y la memoria. ¿Por qué trabaja con las 3? ¿Por qué les parece? Igual que el bus de direcciones. Porque Porque muchas veces, va direccionando las instrucciones, sería. claro, pero ¿por qué lo manda entrada y salida? Porque hay veces que nosotros escribimos los datos y no los tiene que guardar. Y otras veces los datos no los tiene que guardar, sino que los tiene que imprimir. Por eso es que trabaja con la unidad de entrada y salida. ¿Está bien? Entonces, el bus de control, fíjense, de la CPU a entrada y salida y memoria. El bus de direcciones va a los 3 y el bus de datos a los 3 también. ¿Está bien? Y el bus de alimentación, por supuesto, a todos. ¿Ok? Sí, los buses son esos cables que están todos pegaditos uno al otro en la computadora. Internamente, una computadora micro nosotros no podemos ver los buses, ¿sí? Donde nosotros Ujú. podemos ver los buses es en una placa madre. ¿Sí? En una placa madre uno puede ver los buses, ¿sí? Porque si uno toma una placa madre, siempre agarra una chica, che. Estas líneas que nosotros vemos acá son los buses. Ahora, ¿qué bus es? Solo Dios lo sabrá, como dice, ¿sí? Entonces esta es una placa madre del año de la injusticia. ¿Bien? Vamos a encontrar que para estas placas madres
¿Qué es una placa madre? Vamos a empezar por ahí también. Bueno, una placa madre es el circuito fundamental de la computadora. ¿Por qué? Y porque si yo no tengo placa madre, no tengo dónde enchufar el micro. Y yo no tengo dónde enchufar la memoria. Y yo no tengo dónde enchufar los demás componentes de entrada y salida, además de todo lo demás que tiene una computadora. Pero lo vamos a dejar de lado, porque todavía nos falta algo. Bueno, el micro lo tenemos que meter en algún lado. ¿Sí? Estos son los cables, ¿sí? Cable de conexión, ¿sí? Cables IDE. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si yo hablo de los zócalos de micros, yo me voy a encontrar, ¿sí? Dependiendo del micro que sea, con un tipo de zócalo. Los zócalos son generalmente de este estilo. Este estilo se llama SIF. ¿Qué es SIF? Zero Insertion Force. O sea, no tengo que ejercer fuerza para poder colocar el micro. Yo directamente levanto la patita esta que está acá. Esto se abre para un costado, se corre para un costado. Yo coloco el micro de la forma que me lo indica. Y después bajo la patita y se inserta aquí. Ahí le tenés que ¿Podría poner poner el la nombre pasta de eso? térmica. ¿Podría poner el nombre que pusiste en el chat? Profe, Si no escuché lo que dijeron, por favor. Porque Si medio que se podrías me... poner el nombre del zócalo en el chat. Sí, ZIF. Fuerza de inserción cero. ¿Se entendió? profe, una consulta. ZIF. ¿Es verdad eso de que se tiene que cambiar la pasta térmica cada aproximadamente 6 meses o algo así? Pues si no se puede. No. La pasta térmica la tenés que cambiar si vos sacás del micro el disipador y el ventilador. Si vos alteraste eso, tenés que volverlo a poner. ¿Sí? No, pero ponele que lo dejo durante más de un año, lo mismo, sin cambiarlo, sin sacarlo, sin nada. No. Es Que yo sepa, a ver, yo tengo computadoras que nunca lo toqué. ¿Está? Tengo computadoras que ya tienen 7 años y no las toqué nunca. Claro. Tengo computadoras de 15 años que no las toqué nunca. ¿Está? Lo que sí tenemos que hacer, si es una máquina abierta, ¿sí? Si es un micro, es una computadora de estas armadas, lo que sí tengo que hacer cada tanto es pegarle una limpieza, ¿sí? Porque normalmente, como todo lo eléctrico forma un campo electromagnético alrededor, cuanta pelusa tenés dando vuelta en el aire, va a parar a la computadora, ¿sí? O a los artefactos eléctricos que tengas dando vuelta. Entonces, cada tanto, pegarle una linda limpieza adentro, ¿sí? Y esa limpieza generalmente no lo vayan a hacer con un soplete, no sean animales, pues yo he visto sopletear, ¿sí? No lo vayan a hacer con un soplete, ¿sí? Normalmente hay que hacerlo con un pincelito, o vienen, que no sé cuánto estarán ahora, unos aerosoles que tiran aire a presión, justamente para eso. Sí, pues si yo lo llevo a sopletear con un soplete Hay de como gomería, unas sopapas, bueno, no son sopapas, son como unos. Tienen formita de cohete, vos apretás y largan claro, y largan aire. aire. Te podés imaginar que si vos lo agarras con un soplete de gomero, bueno, sabés Va dónde toda va a la buscar la mierda. computadora, ¿no? Le digo porque siempre nos falta el güey corneta que lo va a hacer. Bueno, Tampoco acá, con el secador de pelo. no, tampoco Muchos lo lo hacen. hacen. Sí, muchos lo hacen y lo cargan de electrostática a la compu. Bien, Claro. esto que estamos viendo acá, miren, acá se ven bien los buses, ¿sí? ¿Lo ven? Qué locura. ¿Están Sí, viendo lo la veo. ampliación? Porque yo lo amplié. Sí, sí. Acá Sí, tenemos se bien ve. los buses, ¿sí? Acá vemos bien el zócalo. Acá tenemos la palanquita para levantarlo. Esto que tenemos acá es un chipset. Es el disipador del chipset. Ya después vamos a ver de placa madre qué es el chipset. ¿Sí? El chipset es el que controla la placa madre. Es un microprocesador, ¿sí? Propietario de la placa. O sea, él se encarga de administrar los trabajos. Ya van a ver que había algo que se llamaba Puente Norte y Puente Sur. Ya vamos a ver que hay uno que desapareció. Pero bueno, eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Estamos hablando de micro, estamos terminando de hablar de micro. ¿Sí? Ustedes fíjense que no hice hincapié en las cantidades de bits. A ver, todo eso lo único que hace es complicar al alumno. Yo lo que necesito, ustedes no se van a dedicar a armar micros, ¿está bien? Ustedes no son ingenieros electrónicos, o no van a ser ingenieros electrónicos. Ustedes lo que tienen que conocer es la mecánica ligera de una computadora y conocer qué componentes tiene, pero nada más, ¿está? Tampoco tenemos que exagerar, ¿está? Porque si uno exagera,
Y hay profesores que le van a dar cuántos bits maneja cada microprocesador. A mí no me interesa, ¿sí? Lo que sí podemos decir que, bueno, si yo tengo un bus de datos de 32 bits y un bus de datos de 16 bits, ¿cuál va a ser más rápido? En esa imagen que estaba ahí en el medio iba la pasta térmica. Ajá. ¿Cuál va a ser más rápido? Entre uno de 32 bits y uno de 16 bits. El de 32. 32 Claro, ustedes tiene... piensen en los buses como una autopista. ¿Qué pasa si tengo 16 carriles y qué pasa si tengo 32 carriles? Si tengo 16 carriles pueden pasar 16 autos a la vez. Si tengo 32 pueden pasar 32 autos a la vez. Si yo tengo 16 carriles de ceros y unos, es mucho más rápido tener 32 carriles de ceros y unos. ¿Está? Entonces, tener un bus de 32 o de 64 o de 16, eso cambia un montón y cambia la velocidad. ¿Está? Pero todo eso tiene que ser compatible con las instrucciones que maneja. ¿Está bien? Entonces nosotros Profe, ahora... Sí, ¿por qué hay tantas diferencias de precio entre diferentes placas madre? ¿Por qué hay algunas que valen 5.000 y otras valen 50? la calidad, tan fácil como eso. ¿Sí? Vos por ahí tenés que todo lo que sea Intel es un 30% más caro de lo que es AMD. Es como cuando vos te compras un Ford. ¿Sí? Te puede gustar o no te puede gustar, pero el Ford siempre es más caro. Bueno, acá pasa lo mismo. Intel siempre es más caro. Y te salen 30% más. Después tenés placas madres que son especiales. ¿Está bien? Que son para micros muy especiales y para realizar tareas muy especiales. Por ahí son placas madres de alto rendimiento, que son utilizadas para renderizado de video, ¿sí? O son placas madres destinadas a juegos, ¿sí? O son placas madres que están destinadas a tener multiprocesadores. Entonces vas a encontrarte una diferencia de precio abismal entre una y otra. ¿Está? ¿Qué es lo que viene bueno ahora? Si yo les digo en Argentina, no sé, ¿sí? El estado del arte en este momento, de lo que sea arquitectura en la Argentina, de que uno va a comprar algo, no sé. No sé por qué. A ver, en la época buena, existen cuatro categorías de hardware. La primera, los de segunda, los de tercera y los de cuarta. Cuando nosotros estábamos en el auge, en el 1-1, se compraba un 50% de primera y un 50% de segunda. Después, cuando empezó a cambiar, se empezó a comprar un 50% de segunda y de tercera. Y ahora no quiero pensar lo que se está comprando. ¿Está bien? Por eso siempre les digo, si ustedes tienen la oportunidad de que alguien va afuera y les trae una computadora, a pesar de que por ahí la garantía, por ejemplo, traer una Hewlett Packard, garantía ya no tenemos en la Argentina, porque salvo que sea que Hewlett Packard esté funcionando, porque realmente lo que hace Hewlett Packard es tercerizarlo, ¿está bien? Actualmente terceriza, antiguamente era Hewlett Packard el que se dedicaba. Tráiganse una máquina de afuera porque lo que hay en la Argentina es de medio pelo para abajo. Entonces, a ver, nos pasaba cuando comprábamos memorias RAM, esto te le estoy hablando del año 96, comprábamos, nosotros no, ¿sí? Un mayorista acá de Rosario compraba containers completos de memorias RAM. Nosotros le armamos junto con un ingeniero electrónico, yo le armé el software y el ingeniero electrónico le armó el banco, un banco de prueba de memoria. De cada 100 memorias, 10 eran correctas. Las otras 90 eran para medio pelo. Funcionaba una parte, funcionaban a menor velocidad. Este era un mayorista. Hay una casa muy famosa de Rosario, que yo no la voy a nombrar, ¿sí? Que se hizo rica gracias a eso. ¿Está? Pero la puede escribir. No, ni la puedo mencionar ni la puedo escribir. ¿Está? Ahora se dedica a alarmas también. Secreto de Estado. Claro, se dedica a alarmas. El tema está que, a ver, nos conocemos todos. ¿Se dedica a qué? A alarmas, principalmente. Se dedica a alarmas, principalmente. Pero la guita la hicieron vendiendo máquinas de medio pelo. Entonces tenían un montón de fallas y lo que hacíamos le decía, pero flaco, vos le estás vendiendo una máquina que, a ver, que sabés que le va a fallar. Ah, no importa, nosotros le damos la garantía. Venimos y cambiamos el micro, le ponemos, le cambiamos el micro, le cambiamos la memoria, le ponemos otra memoria y listo. Pero la memoria esa te vuelve a dar problemas. Entonces, el costo que vos tenés de mantenimiento es una bestialidad. Y dice, pero de última, cuando se le termina la garantía, que un año, tiene que comprar memoria nueva. Ah, mirá qué joda. ¿Está bien? Y así hicieron la guita. O sí te puedo decir, Airoldi, fabrica máquinas de tierra de fuego, fabrica, comillas, ¿sí? Son una porquería, una basura. Son máquinas de cuarta, armadas en tierra del fuego, y traídas acá y te las venden
las CX, ¿sí? Nosotros de 50 que compramos, las 50 no se están usando. Y cada una tiene componentes diferentes al ser el mismo modelo. Y encima no tienen repuesto. Y las que están funcionando porque Dios es grande y tenemos una suerte de aquella. Y la gente habla de CX, ¿está? Entonces, por eso a mí me dicen, yo te voy a dar una CX, o te voy a dar una Dell de hace 10 años, me doy la Dell de 10 años. ¿Está? La CX no la agarro. Prefiero trabajar con un micro Intel i3 antes de trabajar con una CX con micro i5. Porque los componentes no son buenos. Y vos la vas a poner al lado de otra i5 y vas a notar que anda más rápido la otra i5. ¿Y qué pasó? Y bueno, son los componentes. Y lo tenés que pagar caro. O sea, ese es un gran problema. Esa sí te la nombro porque, a ver, tengo las pruebas. ¿Tá? De la otra ya no tengo más la prueba porque pasó. ¿Tá? Pero esta tengo la prueba. Tengo 100 máquinas, de las cuales 50. Andan. El resto están tiradas, las canibalizamos, ¿sí? Como hacen con los aviones. Vamos canibalizando las partes. Tiene unas plaquitas de red muy chiquititas, ¿sí? Confiamos en Seki. Tiene unas placas de red muy chiquititas que no se conseguían. Se nos quemaron 2, las fuimos a pedir. Ah, no tenemos, póngale una placa de red externa. Y no, flaco, la necesitamos interna. No puedo tener externa. Ah, pongan por puerto USB. ¿Por qué? Si está en garantía. Ah, no tenemos. Y pero ustedes son los que fabrican. No tenemos. Ah, mira qué joder. Bueno, y así le puedo contar, pero horas y horas y horas de anécdotas con respecto a máquinas. Bien, gente, vayan poniendo presente, por favor. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? La semana que viene volvemos a las 18, es la última vez, después ya volvemos otra vez a las 19, por lo menos hasta que esté la próxima reunión. Vamos a ver placa madre. Placa madre lo vamos a ver desde el libro. Y vamos a ver algo más de algún apunte. Está, por ejemplo, cómo se calcula el tamaño máximo de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estamos. Listo. Bueno, por lo menos no los contagié, que eso es lo interesante. A este clima nos está matando a todos. Sí, no, es que están todos enfermos igual. Porque vos con el que hablás, yo tengo a mis 2 hijas, una con bronquitis y la otra con bronquitis aguda. Me terminaron contagiando, pero bueno, no es bronquitis lo mío es resfrío nada más. Pero bueno, es lo que sucede. Y eso que Un vos té con tenés limón y edad, miel. ¿Cómo? Un té con Sí, limón y miel. limón y miel, exactamente. Así que bueno, gente, dentro de un ratito estoy subiendo el video. Muchísimas gracias. Nos vemos, gente, y gracias a ustedes por estar. Profe. Hasta luego, Chau, profe, chau, que gracias a mejore ustedes pronto. por estar. Chau, chau.